Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a 24 horas, gracias por la compañía. Y dilató su juicio, estamos hablando de Erico Galeano, quien minutos antes de sentarse en el banquillo de los acusados, recusó a los fiscales. Cuando menos necesito también un juicio justo con fiscales imparciales. Que tiene sobrado arraigo, tiene que perder la libertad, consideramos que ahí se pierde el criterio de objetividad. Con esas declaraciones... Desde que empezó este tema nunca tuve la presunción de la inocencia. La culpabilidad ya era total hacia mi persona. Otro tema destacado: se vence el plazo para actualizar las habilitaciones en los municipios y la gente ya empieza a ocupar estos lugares. Tenemos acá 4 box solamente para atención a todo lo que es trámite ante la Dirección de Tránsito. Desde su propio vehículo puede estar renovando su habilitación de vehículo o pagando su revalidación de licencia, por ejemplo. Y hoy también en 24 horas volviendo a casa, estamos hablando de los 5 compatriotas que quedaron varados en Israel, entre ellos la mayoría intendentes. Paraguay fuimos 5 representantes. Ya tuvimos 40 intendentes de muchísimos países. Ni un solo guaraní salió del municipio. Nosotros rumbo a casa, rumbo a nuestro bendito y amado país. En horas más nos encontramos para seguir trabajando por nuestra ciudad. Suman y siguen, las estadísticas son alarmantes. Los accidentes de tránsito con consecuencias fatales. Esta vez un humilde trabajador encontró la muerte. El auto estaba obstaculizando el tránsito, no puso ni cono, nada de señalización. El camión de carga vino y chocó por atrás de mi moto. No llegó enfrente. Aparentemente le pasó encima al camión. ¿Y sí? Vamos a los avances de los compañeros que están trabajando en exteriores. Jorge Escurra, buenas tardes. Buenas tardes, tenemos que hablar acerca de un nuevo episodio de violencia. Esta vez una violenta pelea entre un médico y un paciente o familiar de paciente. En instantes nada más todos los detalles desde el hospital de la ciudad de Mariano Roque Alonso. Y otro caso de inseguridad. ¿Qué pasó en Ipané, Juan, contigo? Compañía Paso de Oro, madre e hijas fueron asaltadas. No contento con el botín, el delincuente con su accionar terminó causando varios golpes a la menor de edad. En instantes ampliaremos. Bueno, empezamos con las noticias y hace una semana exactamente les contamos acerca de este robo perpetrado por 4 delincuentes, cuyo objetivo era el gerente de un surtidor que iba acompañado con otro empleado con destino a una entidad bancaria para el depósito de unos 90 millones de guaraníes. Salían de la localidad de Oleari con destino a Santa Rita y por el camino fueron interceptados. Ya les mostramos justamente las imágenes en aquella ocasión de cómo fue el procedimiento, porque un poco después se conformó un equipo fiscal policial, principalmente policías de comisarías aledañas, hicieron como un rastrillaje en la zona donde el gerente y el empleado fueron interceptados. Lograron ubicar el vehículo que utilizaron los asaltantes, así como también la detención de uno de los integrantes de la gavilla. Así es que tenemos las imágenes justamente de lo que fue el vehículo en aquella ocasión para mostrar tipo boxy. Ahí estamos viendo quién fue el detenido en aquella ocasión, el único, si bien eran 4, según el relato que dio la propia víctima del atraco. ¿Qué es lo que se tiene de nuevo con respecto a este caso? En las últimas horas fue encontrado muerto
uno de los integrantes de la gavilla, pero que sería aparentemente el líder de acuerdo a las investigaciones. Estamos viendo exactamente la circunstancia en la que se produjo el hallazgo, su cuerpo flotando a orillas del río Paraná. Ahí vemos justamente cómo fue el procedimiento de levantamiento del cuerpo. Estamos hablando de Marcial González Medina. ¿Qué es lo que se cree con respecto a su muerte? Que según la inspección hecha por el médico forense llevaba muerto ya hace 7 días. O sea que en el mismo día en que se produjo el atraco y escapó, aparentemente se tiró al cauce con la intención posiblemente de cruzar el río y terminó siendo arrastrado y allí fallece ahogado. Se encontró incluso en el interior de su ropa 5.290.000 guaraníes, lo que indica que efectivamente después de la huida ya se produce su ahogamiento. Vamos a escuchar lo que decía referente a esta novedad el comisario Feliciano Martínez. Una vez perpetrado el hecho, la policía recibió información de que estas personas se estarían dirigiendo a un lugar para poder cambiarse de ropa. Llega la policía y con una buena cantidad, y ellos al notar la presencia de la patrullera trataron, o sea que se fugaron de esta persona que fue hallada ayer con otra persona, y un joven también fue detenido del lugar con armas de fuego. También se incautó del lugar la camioneta que había utilizado en el hecho, y esta persona corrió tratando de cruzar el río. En ese momento había mucha agua, el río estaba muy caudaloso, por eso presumimos que la correntada le había llevado y fue encontrado el día de ayer sin vida. Cuando menos necesito también un juicio justo con fiscales imparciales. Que tiene sobrado arraigo, tiene que perder la libertad, consideramos que ahí se pierde el criterio de objetividad. Con esas declaraciones, desde que empezó este tema nunca tuve la presunción de la inocencia. La culpabilidad ya era total hacia mi persona. Y una broma que se salió de las manos o una agresión que fue premeditada. La Fiscalía está tras este caso que muestra esta terrible agresión a un joven menor de edad diagnosticado con el espectro autista. Fue agredido por otros 3 también menores después de una fiesta de San Juan. ¿Cuál es el contexto? Él fue encerrado, entre comillas, en uno de los juegos, en una cárcel improvisada de San Juan. Logró escapar. Después de asustarse, acudió hasta unos comercios cercanos al lugar donde se desarrollaba la fiesta de San Juan y fue finalmente auxiliado por los comerciantes, que le sacaron la cinta que tenía puesta en la mano. Cuando los otros responsables, por así decir, de la cárcel improvisada se percatan de esta situación, terminan agrediendo brutalmente a este joven. Por supuesto que ya hay voces de apoyo a la familia del joven en este sentido. La asociación TAPI repudia el brutal ataque del que resultara víctima esta adolescente de solo 15 años en Ciudad del Este tras una fiesta de San Juan. ¿Qué es lo que cuestionan? El silencio de la institución y exigen al Ministerio Público una investigación a profundidad, considerando el trauma que genera en cualquier persona y más en un chico que fue diagnosticado con el trastorno del espectro autista. Vamos a escuchar lo que dicen responsables de esta organización. Estamos muy consternados por este acto de violencia. Fue un acto de violencia brutal, ¿verdad? Porque le patearon muchísimo a este chico estando en el suelo. Él tiene 15 años, tiene diagnóstico de TEA y fue agredido brutalmente por sus pares, que también tienen 15 años. O sea, ¿qué nos está pasando como sociedad? Eso es lo que también queremos reflexionar un poco, ¿verdad? Porque independientemente de que tenga TEA o no, ¿verdad? No pueden ocurrir estos actos de violencia en una institución educativa privada. Y la institución hasta ahora no se pronunció tampoco al respecto, ¿verdad? Entonces, acá hay actos fallidos, ¿verdad? De esos padres, de cómo le están educando a sus hijos, de esa institución, de qué valores le están enseñando a esos chicos, de no pronunciarse o de llamarse al silencio también, ¿verdad? Entonces, eso es un poco lo que reclamamos, ¿verdad? Estamos sumamente angustiados, ¿verdad? Por esta situación, porque el chico estaba en una fiesta de San Juan, se fue para divertirse, imagínate con qué se encontró, ¿verdad? Con un acto de violencia brutal, estuvo hospitalizado, ya salió de alta por suerte, pero es grave, de verdad es grave, y más nos duele que la institución educativa no se haga responsable respecto de este acto, repito nuevamente, de violencia.
Bueno, vamos a recordar también lo que nos decía el fiscal Saracho acerca de esta situación. ¿Puede o no ser investigado un menor en este tipo de casos de agresión? Esta fue su respuesta. 15 años sí ya es imputable, Elba. ¿Qué hecho se le podría atribuir? Y mira, depende del dictamen que nos diga el médico forense si afectó órganos vitales y las lesiones que pudo haber sufrido, que sufrió en esa oportunidad puede considerarse grave si no lo inhabilitó para utilizar los miembros inferiores, superiores, podría considerarse como lesión grave. Tenemos acá 4 box solamente para atención a todo lo que es trámite ante la Dirección de Tránsito. Desde su propio vehículo puede estar renovando su habilitación de vehículo o pagando su revalidación de licencia, por ejemplo. En Villa Elisa, una mujer se quedó sin el almuerzo cuando llegaba o venía del supermercado. Fue asaltada por un delincuente. La víctima es la señora Natalia, de 45 años. La misma quedó completamente paralizada luego de que el delincuente la despojara de la bolsa blanca que contenía su almuerzo del día. Desde lejos ya me amenazó y me dijo que si me corría, igual más que me iba a alcanzar y que me iba a clavar, me mostró un cuchillo. Y eso fue lo que hasta ahora no se me borra, porque el cuchillo tenía acá en la manga. Así entre la manga tenía ahí. Y eso es lo que me cortó con el cuchillo la bolsa y llegó. Ya estando él a metros tuyos, ¿te comenzó a gritar? Sí, ya me empezó y me dijo que me quedé bien nomás, porque si me corría igual que me iba a alcanzar y que me iba a dar mi parte. Y eso fue lo que me quedé, yo no sabía hacia dónde irme. Menos mal que estaban los vecinos de este lado, estaban y salieron a auxiliarme también. ¿Qué es lo que vos compraste? Y lo básico para el almuerzo. Y no era mucho preparar para el almuerzo del día. ¿Te quedaste sin comer ayer? Sí, con el susto ya se me pasó el hambre. El delincuente que vemos en las imágenes hace apenas una semana salió de la penitenciaría. El mismo es conocido en el barrio y cuenta con un extenso prontuario. En Paraguay fuimos 5 representantes. Ya tuvimos 40 intendentes de muchísimos países. Ni un solo guaraní salió del municipio. Nosotros rumbo a casa, rumbo a nuestro bendito y amado país. En horas más nos encontramos para seguir trabajando por nuestra ciudad. Bueno, hoy lastimosamente volvemos a hablar de un nuevo caso de desaparición que terminó en muerte. En esta ocasión, una ciudadana brasileña que desapareció el 30 de mayo pasado, sin embargo, se reportó 15 días después. Y esto, según la Fiscalía, tendría una explicación, ya que normalmente ella suele cruzar desde el Alto Paraná, zona de Embaracayú, desde el Puerto Indio hacia la localidad de Santa Elena, Brasil, porque hacia allá está su madre que está enferma. Entonces normalmente ella suele quedar sin comunicación con sus familiares por 15 días. Por ese motivo, al menos esa fue la explicación que dieron los familiares, como por ejemplo el marido y los hijos también, referente al por qué no hicieron inmediatamente el reporte. Lo cierto es que esta mujer, estamos hablando de Lucineia Gómez Ribeiro, de 42 años, termina siendo encontrada muerta en estas circunstancias, pero en nuestro territorio. El hallazgo se produjo cuando un poblador de la zona se encuentra con sus restos en avanzado estado de descomposición, semienterrado. Allí ya saltó la sospecha de que posiblemente estábamos ante un hecho de homicidio. Esto al costado de una laguna, a unos 3.000 metros nada más de la estancia Itabó.
El médico forense hizo allí una inspección preliminar, pero atendiendo justamente a las circunstancias del terreno, así como también el avanzado estado de descomposición, se llevó hasta la morgue local y después se determinó que los restos sean traídos hasta Asunción para la realización de la autopsia, por lo que finalmente en las últimas horas se pudo determinar de que esta mujer fue asesinada con un tiro en la cabeza. Pero previo a eso se habría dado un episodio de violencia como un golpe contundente a la altura de la cabeza que le ocasionó un traumatismo. Pero la causa exacta de muerte atiende justamente a este disparo de arma de fuego. Estamos viendo justamente la foto en vida de Lucineia. Avanzan las investigaciones para poder determinar el contexto, quién o quiénes serían los responsables de este asesinato. Según el relato, ella salió con su hijo cerca al mediodía del 30 de mayo con destino a la aduana de Puerto Indio, que ya les comentaba justamente desde donde ella hacía el cruce en balsa hacia Santa Elena, Brasil. El motivo: tenía que pagar un alquiler y también visitar a su madre enferma, pero desde ese día sus familiares ya no tuvieron información sobre ella. Hace 8 días se habría dado su fallecimiento. Esto también reveló la autopsia que se practicó en las últimas horas. El 9 de junio exactamente la habrían asesinado y también se pudo determinar justamente esta brutal golpiza que ella sufrió en la cabeza. Vamos a escuchar lo que decía el fiscal Fidel Godoy referente al avance en la investigación. Esa inspección preliminar sugirió la remisión del cuerpo hasta la ciudad capital para la realización de una autopsia previa autorización judicial. Diligencia que fue desarrollada o que fue practicada el día de ayer en la morgue judicial, y que tras esa diligencia se logró obtener una información relevante que a criterio del Ministerio Público sería una información útil para conducir la investigación a partir de esa diligencia, dado que la diligencia fue de manera concluyente o arrojó de que la víctima fue asesinada por un proyectil de arma de fuego. Bueno, precisamente después de tantos casos de personas desaparecidas, mucha gente se pregunta cuál es el mecanismo realmente para emprender la búsqueda, si corresponde a la Fiscalía, a la Policía. Bueno, finalmente hoy la Cámara de Diputados aprobó este proyecto de ley que crea el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, conocida como Ley MAFE. El proyecto ahora va a Cámara de Senadores. Los padres de María Fernanda Benítez habían pedido la aprobación del proyecto de ley sobre búsqueda y localización de personas desaparecidas, que contempla la creación del sistema de alerta MAFE en homenaje a la adolescente asesinada. Finalmente, la Cámara Baja dio luz verde al proyecto de ley. Obviamente, la asociación tiene y ha tenido un trabajo muy importante, que son realmente los más afectados con la desaparición de sus familiares. Por eso, incorporar eso como facultad de poder contar con la colaboración de ellos realmente resulta muy beneficioso, ¿verdad? Justamente en ese ámbito, ¿verdad? De lo facultativo. Iniciativas similares ya se habían presentado en el 2021 y en el 2023, pero habían sido archivadas por los legisladores. Sin embargo, la conmoción ciudadana por el feminicidio de María Fernanda presionó a la presentación de 3 nuevas propuestas. La Dirección Nacional de Búsqueda y Localización recepcionará todas las denuncias recibidas conforme a su protocolo de actuación, cuya función será la de operativizar la búsqueda y localización de personas desaparecidas e inmediatamente comunicará a los representantes de la dirección sin perjuicio del régimen jerárquico que lo organiza. Punto. Suficiente mayoría para la aprobación en general. Está remitido a la Cámara Revisora, Honorable Cámara de Senadores, para su siguiente trámite constitucional. El documento se remite a la Cámara de Senadores para el siguiente trámite constitucional. El auto estaba obstaculizando el tránsito, será no puso ni cono, nada de señalización. El camión de carga vino y chocó por atrás de mi moto y nos llegó enfrente. Aparentemente le pasó encima al camión. ¿Y sí?
Bueno, precisamente sobre este tema ya la tenemos a Elba, precisamente quien acompañó de cerca este procedimiento. Trágica tarde para este joven trabajador, Elba. Un trágico accidente, Carlos y televidentes, se dio esta tarde al filo de la 1:30 de la tarde en la ruta 2, a la altura del kilómetro 5, donde perdía la vida Luis Fernando Álvarez, un joven de 22 años que iba como acompañante en una moto Vol, o sea, viajaba en una motocicleta. El conductor de esta moto no logró evitar chocar contra una camioneta que había frenado un poco al ver un automóvil que estaba averiado y que estaba en plena ruta. Cuando este conductor de la camioneta reduce la velocidad, esta motocicleta impacta y el joven pasajero cae al pavimento. En ese momento cruza un camión de mediano porte y lo arrolla a este joven pasajero, muriendo prácticamente al instante. El conductor de la moto, este trabajador, también habló sobre lo ocurrido. Se trata de Javier de Jesús Amarilla, lo escuchamos. El auto estaba obstaculizando el tránsito, no puso ni cono, nada de señalización, ¿verdad? Bueno, después, ya que el auto estaba acá, este auto también se quedó más, yo venía atrás, me quedé más, después el camión de carga vino y chocó por atrás de mi moto. Bueno, chocó y nos llevó enfrente. Choqué, me llevó por ese y tipo nos caímos por acá. ¿Los dos se cayeron no solo? Los dos. Después a él... ¿A él le pasó encima el camión? No sé cómo se quedó, pero... Porque a vos no te sucedió nada, quiere decir que... No, nada, a mí no me pasó nada, pero sí, los dos nos caímos. Aparentemente le pasó encima el camión. ¿Y sí? ¿Tenía desperfecto? ¿Había grúa también? Sí, una grúa, tipo vino y lo llevó. ¿Ya se fue? Sí, se fue ya. Lo que refería el conductor Javier Amarilla en este caso, él decía que un camioncito le choca por detrás y por eso él no puede evitar el impacto contra la camioneta, pero según las imágenes de circuito cerrado no se nota un vehículo atrás de él. Por lo que notamos, él venía fuerte y al reducir la velocidad, esta camioneta él impacta y caen al pavimento y la peor parte se lleva el pasajero. Hasta el momento no se conoce la identidad del conductor de este camión y se está averiguando porque él no quedó a auxiliar a las víctimas y huyó del lugar. Finalmente, Elba, con relación al conductor del biciclo, con estas imágenes que aportan nuevas evidencias de cómo habría ocurrido el accidente, ¿qué se sabe? Él está a cargo ya de la policía y la fiscalía y vamos a ver qué determinan. Por en cuanto él se encuentra detenido, este conductor de moto Vol. Aparentemente la imprudencia y también la avería de este automóvil en plena ruta fueron los causantes de este trágico accidente y que hoy se lamente la vida de un joven trabajador que trabajaba en un mini mercado en el centro de Ciudad del Este, este joven Luis Fernando de 22 años. Bueno, perfecto, Elba. Gracias por este completo reporte. Buenas noches. Gracias a ustedes. Hasta luego. Y finalmente el Poder Ejecutivo dio a conocer los nombres de quienes serán los interventores, tanto de la Municipalidad de Ciudad del Este como también de la Municipalidad de Asunción. Para Ciudad del Este ya se tiene el nombre, incluso ya existe decreto. Se llama Ramón Ramírez. Es este señor quien alguna vez ocupara uno de los viceministerios del entonces Ministerio de Hacienda, hoy Ministerio de Economía y Finanzas. Aquí está el decreto por el cual, el Poder Ejecutivo, el decreto por el cual se designa al señor Ramón Isidro Ramírez Caballero. 4058 es el número de decreto del Poder Ejecutivo, repito, por el cual se designa al señor Ramón Isidro Ramírez Caballero como interventor del citado municipio, es decir, de Ciudad del Este. También se confirma, este es un nombre que ya se manejaba desde un principio, desde el momento en que se supo, desde el momento en que la Cámara de Diputados dispuso la intervención del municipio de Ciudad del Este. ¿Quién será el interventor de Asunción? Se confirma también el nombre que ya venía manejándose, el nombre del señor Carlos Pereira, hoy en día consejero del IPS, en su momento presidente del Banco Nacional de Fomento, luego ministro de Vivienda y Urbanismo. Este es el señor Carlos Pereira. También tenemos el decreto respectivo del Poder Ejecutivo que lo confirma en ese cargo. Es el decreto número 4059 y aquí vemos en el artículo número 2, desígnase al señor Carlos Alberto Pereira
Olmedo como interventor del citado municipio de la ciudad de Asunción. A partir del momento en que estas dos personas asuman su condición de interventores, tanto de Ciudad del Este como de Asunción, tienen un plazo máximo de 90 días para elevar su informe final, su informe conclusivo a la Cámara de Diputados, dependencia que finalmente va a tomar la decisión de remover o no, ya sea a Miguel Prieto del municipio de Ciudad del Este o a Óscar Nenecho Rodríguez de la municipalidad de Asunción. Cuando menos necesito también un juicio justo con fiscales imparciales. Que tiene sobrado arraigo, tiene que perder la libertad, consideramos que ahí se pierde el criterio de objetividad. Con esas declaraciones. Desde que empezó este tema nunca tuve la presunción de la inocencia. La culpabilidad ya era total hacia mi persona. Y contarles que 5 delincuentes rompieron el vidrio templado de un comercio ubicado en la zona de Capiaté. Rápidamente ingresaron y se llevaron electrodomésticos. Uno de ellos quedó detenido. Los llamados rompevidrios actuaron en horas de la madrugada en pleno centro de la ciudad y les tomó solamente 20 segundos alzarse con algunas aspiradoras, parlantes y herramientas. El hecho ocurrió a 200 metros de la comisaría jurisdiccional. Posteriormente, abandonaron el vehículo utilizado en la compañía Vallepucú de Areguá. Personal de esta comisaría, al tener conocimiento de la característica de dicho vehículo, se encontraron realizando patrulla y visualizaron a alta velocidad. Entonces se probó una persecución y posteriormente el vehículo encontrado abandonado en el lugar, en el barrio mencionado, y dentro del habitáculo del vehículo se pudo obtener algunas evidencias. Posterior a este hecho llegó una persona que manifestó ser la propietaria del vehículo y que la misma alquiló a una persona mayor de edad, conocido suyo, para que utilice para plataforma Volt. El detenido es un joven de 20 años quien alquiló el vehículo para perpetrar el hecho. Los demás miembros de la banda continúan prófugos. Un hombre acusado de asesinar a golpes a su padre fue detenido. El parricidio ocurrió en Arroyito, departamento de Concepción. De esta forma llegó a la comisaría de la ciudad de Arroyito, departamento de Concepción, Nilson Moreira Candia. Este hombre de 30 años habría golpeado de manera brutal a su padre, quien a consecuencia de esa agresión terminó falleciendo. Al día siguiente del ataque y antes de ir al hospital, don Eugenio Moreira relató lo que ocurrió dentro de su precaria vivienda. Vaya tiempo ya hoy cogiendo un día. Ya poco empezando a coger. Eres la de agredida. No, pero si lo cogen va, pues se contaba bien y con más ven. Pero que tiene discusión previo, ¿verdad? No, doble con más ven. Depende de golpear, ya está con la golpe tal. Hasa, a veces no pasa. ¿Qué tú ese camión? Ese camión no a veces llegar. A pesar de la detención de esta persona, sus familiares viven con miedo y esperan que las autoridades no lo liberen. Ever, hermano del autor, y también la hermana del fallecido afirmaron que al consumir alcohol, Nilson desata su lado más violento. Legalmente correiro ella eso porque no fallé en 10 ni va deja y está ella eso la ya puede no que oca uya deja la ley violento pesa sí oca uya ley te vete hoy la arma mío con enfrente je topa que eso que discuto hoy ese gente ahí la no está y se hace yucase ajá mamá me a la
Lo de Sancho, coño, defendete ahí algo ya pota, pero la obra, porque algo así, como de yucayita, no, un bollado, un nata de tata, mía, entero mañana no va allí. En Catula, un agente lo vamos ya tratamos, mía la ve y Catula ya puede ir. Sí, es no va allí, mía, Catula, Japula, o a pesitores, a justicia la yurea. Yo ven a amenazar, ¿cierto? Ahí la petí por ahí, antes de vamos a fallecer, hermano. Sí, se amenaza Jorge Ramón, me hace amenazar ahí. Yo ven de lo que ven a amenazar. No, ñombe, usted se amenaza ni la de cuidar la, se encuentra de rifa, dice hermano, antes cuidar la rifa, mía, pesar la y plata, mi hermano la, hace los hermanos la hospital, mía, ya, y terapia. Al momento del hecho, Moreira ya contaba con una medida alternativa a la prisión y también prohibiciones varias por haber golpeado brutalmente a su actual pareja. Tenemos acá 4 box solamente para atención a todo lo que es trámite ante la Dirección de Tránsito. Desde su propio vehículo puede estar renovando su habilitación de vehículo o pagando su revalidación de licencia, por ejemplo. Bueno, la ministra de Salud Pública nuevamente en el ojo de la tormenta, esta vez debido a reacciones en el Parlamento. Vamos a escuchar la forma en que se refería hacia su gestión el senador Beto Velar, expresidente del Congreso, actualmente es parlamentario, la trató de inepta e ineficiente. Se excusó en participar de la reunión de la comisión. Este proyecto fue presentado por el compañero Rafael Pilisola. Al no tener la opinión del Ejecutivo, igual nosotros vamos a tratar. Creo que la ministra tenía que haber estado, aparte de inepta e ineficiente, esta señora que daña enormemente la imagen del presidente de la República, encima no viene a defender un presupuesto que nosotros vamos a tratar de igual manera. Bueno, y finalmente este presupuesto no llegó a tratarse debido al disgusto de los parlamentarios y la ausencia de la ministra. La ministra que estaba ¿dónde? En el Consejo de Ministros en el Palacio de Gobierno. Fíjense lo que ocurría en el Consejo de Ministros, porque mientras ella empezaba a dar su informe como lo hacía cada ministro, vemos una acción. Vamos a ver este video desde el comienzo, por favor. Fíjense quién se levanta de la mesa. Hemos habilitado el Gran Hospital de Coronel Oviedo, que siempre solemos decir que esto es el orgullo de todos los paraguayos, porque es el primer hospital en la era democrática que se construye con recursos propios del Estado paraguayo. Hemos construido el hospital y se ha equipado el hospital. Bueno, llamativo o no, un hecho bastante particular, el hecho de que se haya levantado de la mesa el presidente de la República. Se tardó mucho tiempo y finalmente el informe de la ministra fue ante los ministros. Seguidamente ya se pasaba rápidamente a lo que decía de manera posterior el ministro de Industria y Comercio. Más reacciones acerca de este tema en el Congreso, porque nuevamente entrevistamos a Beto Velar y a otros parlamentarios acerca de esta situación. Señalaron que tuvieron que aplazar el estudio del presupuesto acerca de la compra de vacunas. Y para nosotros era muy importante tener la opinión del órgano rector, en este caso del Ministerio de Salud. Y ante la ausencia decidimos postergar por 8 días más. ¿Por qué trató de inepta la ministra de Salud, también de ineficiente, incluso que daña la imagen del presidente de la República? Miren, yo no entiendo un huevo de física, de química, de medicina. Yo soy cientista político y manejo, y nuestras herramientas son las encuestas. La ministra es la que tiene la peor imagen, por lejos, dentro del gabinete. Y creo que en vez de ayudar a la gestión del presidente de la República, lamentablemente con este tipo de actitudes no hacen otra cosa que ahondar más las críticas que ya se dan en torno a su gestión. ¿No está haciendo bien su trabajo como ministra de Salud? Por lo menos a mí no me convence y a la ciudadanía menos. Nuevamente la ministra de Salud, una falta de respeto total al Senado de la República. Todos sabemos que es lamentable la salud pública en el Paraguay. Una vergüenza la salud pública, gente y niños que se están muriendo en los hospitales. Y con esto y con esta actitud, una vez más, la ministra demuestra su total desinterés. Aparte de su inoperancia, su ineficiencia como ministra de Salud,
ni siquiera asiste al Senado de la República para interiorizarse de un proyecto de ley muy interesante que es el tema de la vacunación. Ella debió ser cambiada ya del Por supuesto, pero hace rato el presidente le tenía que haber cambiado. Bueno, recordamos rápidamente dos casos que marcaron precisamente esta imagen de falta de gestión con respecto a salud pública. El caso lamentable del Hospital de Trinidad, donde lastimosamente fallecía este pequeño por falta de terapia intensiva, pero en la ciudad de Villarrica. Acá en Trinidad, en Asunción, terminó falleciendo esta criatura después de que esta familia tuviera que recorrer prácticamente los hospitales buscando atención. Al respecto, justamente hoy decía en su informe de gestión la ministra de Salud que ya se llegó a la cobertura del 80% en cuanto a camas disponibles de terapia intensiva. Y con respecto al sistema SEME, también mucho cuestionamiento sobre el tema de la falta de ambulancias. Finalmente, el sistema del SEME fue informatizado después de muchos reclamos y muchos pedidos. Definitivamente, ya esto que tiene que ver con el Consejo de Ministros. Hoy el presidente Santiago Peña daba un duro reclamo también al resto de los jefes de las carteras de Estado y decía: si ustedes no se sienten capaces de ejercer la función, den un paso al costado. Las adversidades están siempre presentes, pero no tengo ninguna duda de que tienen cada uno de ustedes la capacidad, y si así sienten que ya no están en condiciones, siempre la posibilidad de dar un paso al costado para ceder la posta a otra persona es siempre una realidad a la cual tenemos que estar enfrentados. Así que quiero pedirle que redoblemos y tripliquemos los esfuerzos, que la ciudadanía espera eso de nosotros, que más allá de los grandes números macroeconómicos todavía hay una necesidad de que esto se pueda sentir en los diferentes sectores de la sociedad, principalmente en los sectores más vulnerables. De Paraguay fuimos 5 representantes. Ya tuvimos 40 intendentes de muchísimos países. Ni un solo guaraní salió del municipio. Nosotros rumbo a casa, rumbo a nuestro bendito y amado país. En horas más nos encontramos para seguir trabajando por nuestra ciudad. Bueno, y el domingo último hubo una mayor venta de carne. El motivo, el Día del Padre. Esto que también fue aprovechado por los delincuentes que sabían bien que las carnicerías iban a tener una mayor venta. En ese sentido, se produjo un asalto con derivación fatal. 3 personas en total que terminaron perdiendo la vida. Entre ellas, el propio dueño de la carnicería. Este no es el video en cuestión. Si podemos pasar justamente a lo que tiene que ver con lo ocurrido en Carnisur. Ahí estamos viendo justamente el instante en que ingresaban los asaltantes violentos, salvajes, por cierto. Ya ingresaron disparando, nada de hacerse pasar por clientes. Estamos observando este otro que termina acabando con la vida del propietario, don Arnaldo Paredes Sanabria, 48 años, así como también del empleado de don Arnaldo, Mauro Javier Ortega, 21 años, que salió como para defender a su patrón, pero terminó siendo baleado también. Se dio como una suerte de enfrentamiento, atendiendo a que también habría reaccionado el dueño, por lo que termina siendo abatido Julio Ignacio Román Morel, de 34 años, uno de los asaltantes, que si bien fue llevado al hospital, un poco después se termina confirmando su deceso, que se produjo en las últimas horas. Este que estamos viendo en la imagen todavía no está ubicado, o sea, no fue detenido aún, pero según las investigaciones ya se tendría su identidad. Se está trabajando para lograr dar con él, porque sería justamente el asaltante asesino que acabó con la vida tanto del dueño de esta carnicería de Mingaguazú, así como también con la vida de su empleado. Este escapó. Para escapar, él termina saliendo, fíjense, él gana la calle, le empuja a una señora que estaba pasando a bordo de su motocicleta, agarra su vehículo y escapa. En las últimas horas los procedimientos justamente se concentraron en la recuperación de motocicletas. Por una parte, la de esta señora que fue víctima del robo de su biciclo, para que uno de los asaltantes pueda escapar, y justamente estamos hablando del asaltante asesino. Por otra parte, también están en la búsqueda de la motocicleta que utilizaron los asaltantes para llegar hasta la carnicería.
Y se van a sorprender, o no sé si tanto tampoco. Tiene que ver justamente con que el procedimiento ya estaba en curso. La gente de criminalística ya estaba haciendo su trabajo en la carnicería un poco después que se diera el reporte de lo ocurrido, el asalto con derivación fatal, estaba la motocicleta de los asaltantes. Y en medio del procedimiento llega una persona a pie y se alza con el biciclo de los asaltantes. O sea que el hurto se produce de la evidencia justo en el momento del allanamiento en cuestión, del levantamiento del cuerpo. Por ese motivo es que están buscando a William Ríos Enciso, de 24 años. Puedo mostrar justamente ese fotograma donde se lo ve a él llevando una motocicleta, porque sería justamente la motocicleta de los asaltantes. El fotograma. Si podemos mostrar, compañeros. Ahí está. Esta es la fotografía que se puede ver del momento exacto en que aparece un desconocido que sería aparentemente integrante de la gavilla, pero no exactamente los que participaron del atraco, para alzarse con la motocicleta a los asaltantes cuando la gente de criminalística, la fiscalía ya estaba en el lugar para el levantamiento del cuerpo y nadie se percató. Esto pudo verse mediante las imágenes de circuito cerrado de viviendas aledañas, por lo que están en la búsqueda también de esta motocicleta. El de la señora que robaron para escapar ya se incautó, ya se recuperó. Pero falta y también la detención de este joven que vamos a compartir su fotografía. Se trata de William Ríos Enciso, de 24 años, que trató de esconder las evidencias. Vamos a ver si es que se logra también recuperar el biciclo de los asaltantes. Y por otra parte, falta la detención del asaltante asesino que acabó con la vida de estos trabajadores, cuya identidad la policía ya tiene, pero todavía no difunde. Vamos a escuchar lo que decía el comisario José Delgado referente a esto. Del fugado por lo menos ya manejamos datos preliminares, quedaría corroborar la identidad real, ¿verdad? Y proceder a su detención. Así también hay una tercera persona que habría participado tanto de campana o logística, como quiera llamarse, ¿verdad? Que sí, ya está plenamente identificado, ya tiene orden de detención preventiva por esta causa y ya estamos abocados a la búsqueda y localización también para poder lograr su detención. Los elementos ya prácticamente están resueltos, por lo menos la motocicleta ya encontraron otros elementos, otros indicios que utilizaron en esta asalto. Hay que destacar que la motocicleta incautada durante los allanamientos fue la motocicleta que realizó los disparos contra el propietario y el empleado le robó a una persona al salir de la carnicería. Esa es la motocicleta incautada. Queda aún la motocicleta con la que llegaron las personas y la detención de estas dos últimas. Y un hombre de 73 años fue atropellado por un motociclista mientras se disponía a cruzar una ruta en la zona de J. Augusto Saldívar. El hombre se encuentra en delicado estado y la familia pide justicia. El hecho ocurrió el pasado 31 de mayo cuando don Gregorio Báez pretendía cruzar la calle en Bocayatú, momento en que fue embestido por la moto que a su vez terminó chocando contra otro biciclo. Le hicieron otra vez otra cirugía con múltiples fracturas. También uno de su brazo, toda su costilla y además su vaso de su estómago se rompió y hasta ahora no se acercaron nadie y necesitamos el respaldo de ellos para saber cómo vamos a solucionar. La víctima, quien se dedica a la venta de cartones de juegos de azar, se encuentra internada en el Hospital Nacional de Itagua en estado grave. Hasta ahora el conductor de la moto, quien es conocido de la familia, no se ha hecho responsable del accidente. Vamos a desarrollar junto con Juan Salinas el tema que ya nos estuvo adelantando al inicio del noticiero nada más. Una mujer que llevaba en brazos a su pequeña hija fueron víctimas de un violento asalto, Juan. ¿Esto dónde aconteció? ¿Cuándo fue? Y danos más detalles de lo sucedido, por favor. Esto ocurrió, Aníbal, alrededor de las 11 de la mañana aproximadamente en la compañía Paso de Oro de la ciudad de Ipané. Esta mujer, así como mencionabas, en compañía de su hija de 3 años y un menor de 1 año en brazos, fueron hasta la parada de colectivos para esperar el transporte público. En un momento dado, esta mujer es sorprendida por un delincuente, aparentemente una persona en situación de adicción, con un cuchillo en mano. Prácticamente la amenaza y le exige entregar sus pertenencias.
Mencionaba la misma, por suerte no me llevó el teléfono, pero sí se llevó el dinero que tenía consigo, aproximadamente 1 millón de guaraníes, un poco más, que de acuerdo a lo que mencionó era para abonar una cuenta. Este sujeto, no contento con la situación y obviamente también el susto que produjo su accionar en la criatura de 3 años, quien alarmada ante la situación pregunta a su madre qué es lo que ocurre. Este sujeto reacciona contra la menor, empujándola de manera fuertemente contra el suelo. Esto produce varios golpes a la criatura que posteriormente necesita atención médica. Esta mujer relató visiblemente afectada estos momentos de terror que le tocó vivir junto a sus 2 criaturas. Y estaba en la parada, mi celular no me robaron porque tenía acá y mi bebé acá y mi hija estaba acá. Me viene y me pone, me dice, tu cartera, me dice. Y yo quería reaccionar porque tenía acá a mi bebé y le miré y me pone acá ya un cuchillo el señor, el muchacho. Cuando pasó eso mi hija, ¿qué pasa mamá? Dijo, y vino y el tipo le empujó y mi hija se cayó re mal. Que le tocaron a mi hija es lo que más me duele porque esa plata se recupera, pero mi hija está re mal. Mi hija me repite que le duele su cuello, que el señor malo que se cayó, así está ella. Solamente me puso el cuchillo acá y después ya me estironeó. Mencionaba la mujer que la zona en donde se encuentra prácticamente es olvidada por las autoridades policiales, ya que es un descampado, mencionaba, no hay casas alrededor, un lugar propicio para que los delincuentes se escondan, utilicen esos sitios al costado del camino como aguantaderos. Ella mencionó, tenía que hacer la denuncia policial, pero mi hija me decía que le dolía el cuello, la llevé hasta el centro de salud de la ciudad de Ipané. Sin embargo, esta mujer denunció también de que en el lugar no había medicamentos ni insumos básicos. Es por eso que tuvo que hacer el trayecto en ómnibus con una criatura adolorida por esta situación desde la ciudad de Ipané hasta el hospital de Ñemby, en donde después de varios minutos pudo por fin la criatura recibir la atención médica que necesitaba desde horas de la mañana, Aníbal. Una tragedia en todo sentido, y estábamos viendo justamente las imágenes a las cuales estabas haciendo referencia, una zona bastante desolada, apenas se veía una casilla que bien puede también alojar a estos delincuentes, y lastimosamente todos estos asaltantes son gente usuaria de drogas, Juan. Es así, mencionó, esta mujer describió a este sujeto con textura física bastante delgada, la ropa bastante sucia, muy desprolijo, un kepis de color negro, daba toda la sensación de que es aparentemente una persona en situación de calle, en situación de adicción, y con un cuchillo en mano se llevó la suma de 1.100.000 guaraníes, que es lo que tenía consigo esta mujer. Pero, como mencionaba ella, el dinero se recupera, pero lo que a ella más le dolió fue que la criatura resultó visiblemente afectada, y probablemente ahora esta niña deberá de seguir por lo menos por un tiempo un tratamiento psicológico para poder sobrellevar toda esta situación, el susto que le tocó vivir el día de hoy junto a su madre. Bueno, gracias Juan por este reporte. Ya nos acompaña Jorge Escurra. Contanos, ¿qué pasó en el hospital de Roque Alonso? Adelante. Así es, bueno, tenemos que hablar acerca de un hecho bastante violento que fue registrado incluso por una cámara de teléfono celular de una paciente que se encontraba en los pasillos de este hospital. Hablamos del hospital distrital de la ciudad de Mariano Roque Alonso. En primer lugar, los televidentes nos hicieron llegar la propia persona que filmó el video también a través del servicio de WhatsApp a la producción, manifestando de que era una pelea entre un paciente y un médico. Es por ello que llegamos hasta el nosocomio para buscar la versión oficial de lo que ocurrió. Pero primeramente escuchemos y veamos lo que ocurría en los pasillos de este hospital. Porque así les
No. No importa. Ahora voy a saber. La persona que se observa en este video es el doctor Iván Caballero, según los propios datos obtenidos desde la comisaría 10ª de la ciudad de Mariano Roque Alonso. La contraparte, sin embargo, nunca hizo la denuncia. Sin embargo, podemos observar en el video de que tanto el doctor como también el guardia de seguridad habrían reducido a este sujeto. También intentamos obtener la versión oficial del nosocomio con el propio director del hospital, el doctor Carlos Cañete, con quien lastimosamente hasta este momento no pudimos coincidir para una entrevista. Sí contactamos telefónicamente con el doctor Iván Caballero, quien es la persona que realizó la denuncia también por agresión, y este video que se observa, que pudimos obtener a través de los televidentes, sería ya la parte final, porque todo apunta a que habría iniciado primeramente con un golpe por parte de este sujeto desconocido hasta este momento en contra del médico que estaba en su turno. Él mismo no quiso dar una entrevista, por lo menos con nuestro medio de manera así presencial, pero sí nos respondió con un audio que voy a presentarles aquí a continuación, lo que nos decía sobre lo ocurrido. No sé realmente qué información les llegó de lo ocurrido anoche. Lo que te puedo garantizar es que no fue un paciente, era una persona aparentemente alcoholizada y violenta que se mantuvo en el hospital. No sabemos si en carácter de qué, acompañando a una persona que consultó. Es una situación desagradable que me tocó vivir. Me agredieron y todo lo ocurrido se dejó constatado, ¿verdad? Se informó a las autoridades del hospital, se hizo la denuncia de lo que ocurrió y realmente no tengo mucho interés de hablar del tema. Es una situación realmente, como te digo, desagradable que nos tocó vivir a todos. Ya yo saliendo del lugar del trabajo donde estaba prestando servicio. Bueno, palabras del doctor Iván Caballero vía WhatsApp. Él mismo no quiso acceder a una entrevista presencial, pero sí nos daba su versión de lo ocurrido a través de este audio, manifestando de que este hombre sería una persona bajo los efectos del alcohol, y él mismo habría atacado al médico durante su turno, y es el momento en que él mismo reacciona y con la ayuda del guardia de seguridad logran reducirlo. Hasta este momento no tenemos identificado a este sujeto, no sabemos de quién se trata. Repito que hasta este momento tampoco hay una denuncia en la comisaría 10ª de la ciudad de Mariano Roque Alonso sobre lo ocurrido, pero sí, el doctor Iván Caballero realizó su denuncia correspondiente en contra de esta persona innominada hasta este momento, valga la redundancia. Es lo que ocurrió el día de ayer en este hospital. Hablamos del hospital distrital de la ciudad de Mariano Roque Alonso. Nos gustaría también, obviamente, conocer la realidad que tienen los médicos, los funcionarios de blanco, porque cada vez son más frecuentes este tipo de episodios violentos en las salas de consultorios y especialmente en la parte de urgencias. Bien, excelente. Gracias, Jorge, por este completo reporte. Buenas noches. Buenas noches. Y desde el pasado 9 de junio se encontraban en Israel, puntualmente en el Instituto Histadrut, participando de un curso de capacitación 4 intendentes paraguayos y un presidente de Junta Municipal. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Felipe Salomón, quien es intendente de San Lorenzo. También estamos hablando de la intendenta de Paso Orqueta, del intendente de Pilar y del intendente de Colonia Independencia y, por supuesto, el presidente de la Junta Municipal de Saltos del Guairá. Se desató el conflicto entre Irán e Israel, ese cruce de ataques, ese bombardeo, y finalmente los compatriotas quedaron totalmente aislados, no podían salir del territorio israelí, ya que el sistema aéreo fue totalmente cerrado, hasta que finalmente hoy el propio intendente de San Lorenzo, Felipe Salomón, confirmó que están volviendo a casa. ¿De qué manera lo confirmó? A través de sus redes sociales. Nosotros rumbo a casa, rumbo a nuestro bendito y amado país. De Paraguay fuimos 5 representantes. Allá estuvimos 40 intendentes de muchísimos países. Y otra cosita, ni un solo guaraní salió del municipio. Bueno, en horas más
Pero ojo, mucha atención con esta información, principalmente propietarios de vehículos, porque a fin de mes vencerán todas las habilitaciones vehiculares de las diferentes municipalidades y ya se encuentran recibiendo a los contribuyentes para gestionar este documento. El director de tránsito de la municipalidad de Lambaré mencionó que varios contribuyentes ya adelantaron la renovación de la habilitación a principio de año. Aún así, están disponibles varias cajas para recibir a todos los contribuyentes y así también en la modalidad de autopago que continúa vigente. Efectivamente tenemos el autopago acá al costado de la municipalidad que facilita mucho a los contribuyentes también desde su propio vehículo puede estar renovando su habilitación de vehículo o pagando su revalidación de licencia, por ejemplo, facilita bastante y aquellos que disponen de tiempo puede pasar acá por la municipalidad. Tenemos acá 4 box solamente para atención a todo lo que es trámite ante la Dirección de Tránsito. De momento, la municipalidad continuará atendiendo de lunes a sábados para poder agilizar este trámite y evitar demoras a la hora de hacer la gestión. Cuando menos necesito también un juicio justo con fiscales imparciales. Que tiene sobrado arraigo, tiene que perder la libertad, consideramos que ahí se pierde el criterio de objetividad. Con esas declaraciones. Desde que empezó este tema nunca tuve la presunción de la inocencia. La culpabilidad ya era total hacia mi persona. Y desde hace algunos días una insoportable humedad afecta a nuestras viviendas en las que los pisos y paredes literalmente pareciera que están sudando. La condición climática, por supuesto, afecta también a las personas con enfermedades de base. Pero, ¿por qué se da esto y cuándo pasará? Los detalles en el siguiente material. Paredes y pisos mojados, prendas que no se secan, alérgicos que empeoran su condición y personas con artritis que sufren los dolores más intensos son algunas de las consecuencias de la excesiva humedad que está afectando a Asunción Central y otros puntos del centro, este y sur. El meteorólogo Julio Ayala explica cómo y por qué se genera este fenómeno. El fin de semana ingresaba un débil frente, enfriaba justamente toda la superficie de nuestros hogares y inmediatamente después hacia el lunes el flujo norte y noreste empezaba a transportar nuevamente una masa de aire cálida y húmeda. Ese frente quedó estacionario sobre el norte argentino hasta el día de hoy y entonces empezó a acumularse el vapor de agua, la humedad sobre nuestro país y la región. Ahora, ese vapor de agua empezó a entrar en contacto con las superficies más frías, que por lo general son los pisos, vidrios, azulejos de los baños, y entonces al estar más frío esa superficie pasa del vapor de agua al estado líquido. Se produce un proceso de condensación, ¿sí? Entonces, eso básicamente fue lo que sucedió. Recién este miércoles se podría disipar dicha humedad, pero esta podría volver en los próximos días. Esta condición en particular, con un elevado índice de humedad, va a persistir en la jornada de hoy, el día de mañana también, momento en que nuevamente ese frente empieza a desplazarse sobre nuestro país y genera también precipitaciones importantes a su paso. Va a secar un poco el ambiente desde ese momento, pero dura muy poco, así que podríamos tener situaciones similares hacia el fin de semana nuevamente. Mientras que las redes sociales se inundaron de videos en los que se demostraba la humedad insoportable, la conversación en las calles era la siguiente. El piso no se secaba ni las ropas se secaban. ¿Qué por ejemplo vos hiciste para contrarrestar esa humedad? Ponerle ventilador. Ventilador. Únicamente así se iba a secar, porque si no poniendo otra cosa
difícil de secar, igual, no, es que se secaba muy rápido. 10 veces limpié, repasé todo, después ya en 5 minutos ya había ya humedad otra vez. Yo ventilé nomás, abrí todas las ventanas, pero ni aún así. Algunas recomendaciones para hacer frente a la humedad son usar ventiladores o extractores de aire, activar el modo dry del aire acondicionado para extraer la humedad de la habitación, evitar secar la ropa dentro de las habitaciones ya que libera humedad y empeora la situación, limpiar los pisos con agua caliente, agua con alcohol o con vinagre para evaporar la humedad, alejar muebles de las paredes para que el aire de detrás de ellos circule y esperar la llegada de un frente frío. Bueno, esta noche MasterChef Celebrity se enciende en las hornallas y hay mucha presión en la cocina más famosa del país porque hoy una celebridad va a dejar la cocina. 20:55 por las pantallas del SNT. Vamos hasta Encarnación, hasta su costanera junto a Santiago Jiménez. ¿Qué son estos vehículos, Santiago? Buenas noches. Buenas noches, Aníbal. Asimismo, es un estilo de vida que se va formando también aquí en la ciudad de Encarnación, o por lo menos van llegando los motorhome o las casas rodantes, como comúnmente se lo conocen también a estas personas. Y hoy más que nunca están copando la costanera de la playa San José, de la ciudad de Encarnación. Y nosotros queremos conocer y también, por supuesto, dar a conocer la experiencia de estas personas que eligen este estilo de vida que, hay que decirlo, no es para nada fácil, porque es renunciar a un estilo de vida que ya se venía realizando, dejarlo de lado y vivir prácticamente una experiencia de descubrir culturas y también de estar en sectores públicos. Vamos a conocerlos aquí. Bueno, están ellos compartiendo, incluso veíamos que ya se hacen amigos, comparten juntos, los chicos también, por supuesto, ya están haciendo relaciones públicas y vamos a conocerlos aquí. Buenas noches, señores. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Su nombre, por favor? Federico. Bueno, Federico, estamos en vivo para el SNT. Bueno, un estilo de vida sobre ruedas aquí, ¿eh? Exactamente. Bueno, ¿cómo nació todo esto? Y nosotros hace 1 año y medio arrancamos, deseos de conocer nuevas culturas, nuevos países, y bueno, compramos el vehículo y salimos. Decidieron ya directamente, digamos, arrancar una nueva vida, ¿eh? Exactamente, sí. Bueno, ¿cómo es eso? El sustento, el viaje, ¿cómo se organizan? Bueno, eso hay muchas formas de sustentar el viaje. Nosotros en particular alquilamos nuestra casa, mi novia sigue trabajando online, así que bueno, con eso y un poco de feria y algún trabajito extra se genera. ¿Qué le parece la ciudad? ¿Es la primera vez aquí en Paraguay? Sí, la primera vez en Paraguay, ya es la tercera ciudad que conocemos y bueno, Encarnación la verdad que nos gustó muchísimo. Bueno, esta es su casa rodante. Bueno. Exactamente, la Pingüineta 608, así nos encuentran en redes también. Correcto, bueno, está totalmente organizado para higienizarse, almorzar, realizar las necesidades. Exactamente, tenemos todo. Somos autosustentables, tenemos cocina para lavar los platos, baño, heladera, cama, todo. ¿De dónde? De Córdoba, Argentina. Gracias. No, por bueno, vamos a conocer otra historia también aquí. Señor, ¿su nombre, por favor? Cristian. ¿Pero de dónde? De Villada, provincia de Santa Fe. Correcto. También decidió, digamos, reiniciar una vida, ¿eh? Exactamente. En pandemia. ¿En pandemia? En pandemia, exactamente. En pandemia nació el proyecto. ¿Cómo fue eso? Viste que teníamos mucho tiempo de más, digamos. Exactamente, de más. Y bueno, todo nació... digamos, con eso, buscando videos, claro, y intentando vivir de otra forma, ¿no? ¿Usted con toda su familia viene? Sí, con toda mi familia. Mi esposa y mi nene de 7 años. ¿Es la primera vez aquí en Paraguay? Es la primera vez. ¿Qué le parece Encarnación? Me gustó, me encantó, hermoso. Sí. Bueno, aquí también estamos con uno de los que decidieron cambiar su vida. Vamos a conocer incluso también cómo se organizan ellos allí en lo que corresponde también a este nuevo estilo de vida. Estos dos con quienes conversábamos son procedentes de Argentina, incluso vemos a familias uruguayas también que están allí ya compartiendo también del mate infaltable, por supuesto. Vemos allí, vamos a descubrir brevemente también a estas personas. Amigo, buenas noches. Bueno, aquí está una de las personas, incluso ya aquí
bastante confortable trabajando todavía, amigo. Buenas noches. Sí, no, en realidad estamos viendo un poco, porque tenemos una nena de 4 años, estamos viendo todo el tema de estudio, a ver cómo en el futuro. ¿Ustedes vienen de Uruguay? De Uruguay somos, sí. ¿De qué zona? Montevideo, la capital. Montevideo. ¿Hace cuánto tiempo están aquí en Encarnación? En Encarnación y creo que unas 3 semanas más o menos. ¿Qué le parece la ciudad? Y bien. Bastante acogedora. Gracias. Su vehículo, digo, ¿eh? Sí, bueno, intentamos equiparla con lo más parecido a una casa, ¿no? Por el tema de más viajando con una niña. Totalmente, bastante organizado todo, ¿eh? Sí. Tiene que ser así, sí, ¿no? Sí, tiene que ser así. Con una niña tiene que ser así. Siendo una pareja solo, bueno, uno puede estar un poco más relajado, pero... ¿Hace cuánto tiempo están en este mundo, digamos, sobre las ruedas? 3 años. 3 años que salimos de Uruguay, de Montevideo. ¿Es la primera vez aquí en Paraguay? En Paraguay hemos estado hace 2 años, en Asunción, fuimos por un tema de repuesto, porque bueno, este vehículo acá en Paraguay conseguimos repuesto. Y esta es la segunda, pero ya esta vez vinimos a recorrerlo al Paraguay. Muchas gracias. No, hasta luego, ¿qué pasa? Ahí está, y vamos a descubrir también, por supuesto, el estilo de vida que llevan aquí. Este es un vehículo, por decirlo de alguna forma, un poco más grande ya. Sí, lo escucho. No, nos sorprendía, hace 3 años que salieron de Montevideo y, bueno, están viviendo de esta manera también, ¿verdad? Ahora, vemos que hay una importante cantidad de casas rodantes. ¿Cuántas más o menos estimás que hay que están ahí en la costanera? Bueno, aquí fácilmente hay una veintena, verdaderamente, Aníbal, de vehículos de gran porte, y toda esta galería, el sector del Molino y el Silo, es el escogido por las personas para estacionar por la amplitud, por el tamaño del planchón, digamos, del estacionamiento, porque imagínate esto, vamos a mostrar aquí, Sebas, este sí ya es un bus prácticamente, es un colectivo, como comúnmente se lo conoce, y con el permiso del señor podríamos ingresar a ver, Aníbal, esta es la experiencia del home. Motorhome. Permiso. Va a subir Seba primero para el motorhome, sí, así mismo. Vamos a subir. Y también, por supuesto, este señor tiene también las redes sociales y vamos a conocer, y él nos va a acompañar, por supuesto. Es parecido a las famosas líneas que transitan por nuestra capital, incluso la capital de ustedes. Pero bueno, aquí el amigo nos va a comentar. Amigo, su nombre, por favor. ¿Qué tal? Yo soy Juan, venimos de Argentina, de Mar del Plata. Y bueno, acá ahora está durmiendo uno de los pequeños, que allá tenemos, no, pero no importa porque tenemos, bueno, acá es más o menos nuestra casa. Justo vino la abuela de visita. Así que ahí está, estamos pasando muy lindo acá en Encarnación, la verdad que súper lindo. Bueno, y esto es un poquitito de todos los lugares que hemos viajado. Hemos viajado por casi todo el mundo nosotros, con Marina, hasta que en Nueva York nos enteramos que íbamos a ser papás. Así que, sí, nada más y nada menos. Nada más y nada menos, así que bueno, fue una linda experiencia. También, ¿no? Ser padres en el camino, así que bueno. Y bueno, estuvimos viajando mucho por todo el continente, hasta llegar a Nueva York, como dije, y después, bueno, estuvimos por Europa. En las redes sociales, ¿cómo lo pueden encontrar? Estamos como Maquinola por el Mundo, estamos en YouTube, en Instagram y en Facebook como Maquinola por el Mundo con K de kilo, que ahora se los voy a mostrar, que está acá adelante, para que vean. Bueno, pero esta es nuestra casa, que tenemos de todo, tenemos hasta Wi-Fi, tenemos internet, tenemos lavarropa, secarropa, tenemos todo. Correcto, y bueno, correcto. Santiago, bueno, la pregunta, Aníbal, para cerrar por una cuestión de tiempo nomás. Si uno se animaría a dejar. No sé, yo por lo menos no. Pero por una cuestión de tiempo, ¿hasta cuándo se quedarían ahí en Encarnación y cuál es el destino después? ¿Cuál sería el otro destino? Por lo menos de tu entrevistado, de este último. Bueno, en este caso, sí, ¿hasta cuándo estarían aquí en Encarnación y cuál sería el próximo destino? Nosotros estamos ahora viajando como para el lado del norte, como para Asunción. Así que estamos haciendo una ruta, pero vamos con tranquilidad, porque bueno, nada, escapando un poco del frío marplatense en realidad, esa es la verdad. Bueno, entonces rumbo a la capital del país, por lo menos esta familia Aníbal. Perfecto. Gracias Santiago, muy amable. Buenas noches, hasta luego. Hasta mañana. Cuando menos necesito también un juicio justo con fiscales imparciales. Que tiene sobrado arraigo y tiene que perder la libertad, consideramos que ahí se pierde el objetividad. Con esas declaraciones. Desde que empezó este tema nunca tuve la presunción de la inocencia. La culpabilidad ya era total hacia mi persona. Pero
985-3030-00 es hora de nuestro WhatsApp ciudadano. Rápidamente a los reportes que nos llegan a través de nuestros televidentes. Costanera Sur. Bueno, después vamos a la Costanera Sur. Accidente de tránsito en Concepción, específicamente un cruce muy peligroso de esa ciudad. Ya se han producido varios accidentes de tránsito y finalmente una camioneta embiste, no a una velocidad extrema, sin embargo, la suficiente como para arrojar a la conductora de esta motocicleta. Se sabe evidentemente que Concepción es una ciudad en la que tenés que transitar con muchísimo cuidado por el tema de las motos. O sea, vos estacionás en una esquina en un semáforo, mirás a tu alrededor y estás rodeado de motocicletas, así que un cuidado especial, al igual que en Pilar, por ejemplo, que se da esta situación similar. Afortunadamente, si bien esta es la esquina de los accidentes, en este caso no hubo saldo fatal, como por ejemplo los casos de Ipacaraí que les contábamos ayer, pero es un llamado a la atención. ¿Pero de quién? Porque está señalizado también el tramo. Entonces volvemos al punto de que uno debe ser consciente a la hora de tomar una motocicleta, de tomar cualquier tipo de vehículo y finalmente salir a las calles sin tomar las debidas precauciones. Bueno, hablamos ahora de un perrito que logró evitar que le roben la motocicleta a su dueño. Nuevamente Concepción. Ahí, como Juan por su casa ingresaba desplazando el portón, se descubre en la cabeza, no le importaba absolutamente nada, hasta que entró en acción Super Paco. Sí, Paquito se llama la mascota de la casa, que lo persiguió, hizo que abandonara el biciclo y pueda ser recuperado. Los dueños, tanto de la mascota como el biciclo, se percataron a tiempo del hecho y pudieron salir a recuperar el elemento de trabajo diario. Paco evitó el robo de la moto de su humano. Y tan humano Paco que instintivamente también evitaba que le perjudicaran a un hombre que evidentemente no solo es su medio de transporte, es su medio de vida, su medio de trabajo. Ahí ya no, Paco. O se embaité la sospechoso. Pues. Corrió, se desesperó y dejó la moto por ahí. Finalmente la moto fue recuperada. Bueno, completamente desconsiderada esta vecina que trata de no pagar el servicio de recolección de basuras y finalmente carga su desperdicio a otra vecina, cara durita, ¿eh? Si bien parece ser una mujer educada, constantemente lo que hace es llevar su basura al cesto de su vecina. Otra paga. Pero ella, bueno, no es precisamente una ecologista que está preocupada por el medio ambiente, sino una oportunista que aprovecha el cesto de otro para depositar su basura. Esto ocurrió en Capiatá. Ahora sí, hablamos del paseo de las Yararás en la Costanera Sur de Asunción. Ojo porque este es su hábitat natural. Estamos hablando de bañados. Los bañados se caracterizan por tener un ecosistema poblado por reptiles, aves. Finalmente quienes invadimos su territorio somos nosotros. Y ellas muchas veces asustadas solo salen a defenderse. Aunque muy venenosa es la yarará, hay que tomar los recaudos correspondientes. Porque esta no estaba sola. Estaba también la yarará bebé por ahí, una más chiquita, prácticamente toda una familia a orillas del río Paraguay. ¿Qué es lo que se pide ante esta situación? Buscar un profesional. Los linces acá tuvieron el tacto de rescatar al reptil en este caso. Sin embargo, este no es un trabajo para cualquiera. No es que te vas y agarras nomás una yarará. Las consecuencias son bien sabidas, te dañan los tejidos, sus venenos rápidamente a través del aparato circulatorio, llega al sistema nervioso central, comienza también a necrosarse la herida. O sea, las consecuencias de una picadura de yarará
son prácticamente inmediatas. Por eso, no es que tenés que agarrar también el machete y sacarle la cabeza de una. Llamar a un profesional o ver la forma de desplazarla hacia su hábitat sin poner en riesgo la integridad del ser humano en este caso. Bueno, volvemos a la ciudad de Capiatá, en donde no solo hay problemas en el tránsito vehicular, sino también en el de los peatones. No hay veredas por donde circular. Así viven vecinos de la zona de Cañada, en Capiatá. Sus calles se encuentran en total estado de abandono, por decirlo de alguna manera, porque evidentemente nadie hace nada por reparar ese tramo. Los aísla de otros barrios. Pero además de todo eso, y les decía yo al inicio, no solo los vehículos tienen problemas, caminar es imposible. Cuando llueve, ese tramo en Cañada es una verdadera trampa mortal que puede arrastrar a cualquiera y causarle la muerte. Así de crudos, muchas veces hay que hablar, describir por sobre todo para que las autoridades tomen intervención, porque si llega a pasar algo acá es directa responsabilidad de la autoridad municipal por desidia, como mínimo. Bueno, intento de robo de focos en Mercado 4. Se roban los delincuentes y principalmente aquellos adictos al crack, cualquier cosa que a ellos les resulte reducible. Y si los focos LED ahora tienen salida y por 5.000, por 10.000 guaraníes, plata que ya les alcanza para una dosis de bala, como le dicen al crack, finalmente sacan de relucir sus dotes equilibristas y finalmente buscan la forma de hacerse con lo ajeno, y en este caso, focos. Acá se frustra el robo. Este tiene ambiente. Escuchen cómo la propietaria del local que cuenta con el foco les alerta, les dice: les estoy viendo, les estoy grabando, voy a llamar a la policía. Es más, pequeño detalle, salen a las calles con su propia silla para delinquir. Y el senador colorado Erico Galeano dilató el inicio de su enjuiciamiento oral y público, recusando minutos antes del horario fijado a los fiscales acusadores Denny John Pack, como así también Silvio Corbetta. Los acusó de faltar a los principios de objetividad e imparcialidad, además de vulnerar supuestamente su presunción de inocencia. El senador Galeano, hay que recordar, está acusado por lavado de dinero y asociación criminal por su presunta vinculación con el prófugo Sebastián Marcel y Miguel Ifrán Galeano, alias Tío Rico. ¿Y cuál es el punto llamativo en esta recusación? Que el escrito no fue firmado precisamente por sus abogados defensores originales, Cristóbal y Álvaro Cáceres, sino que el documento fue firmado por un abogado externo, Ricardo Cabral. Pero el que salió a justificar el recurso de recusación en contra de ambos agentes del Ministerio Público, quien estamos viendo, fue el abogado Álvaro Cáceres. Y nosotros creemos que desde el momento que un agente fiscal no respeta una decisión jurisdiccional y manifiesta que un senador que tiene sobrado arraigo tiene que perder la libertad, consideramos que ahí se pierde el criterio de objetividad. Con esas declaraciones dejaron traslucir esa falta de criterio de objetividad. En julio del año pasado fue la audiencia preliminar. Al término de esa audiencia preliminar, supuestamente Silvio Corbetta hizo las declaraciones diciendo que merecía la prisión preventiva para Erico Galeano. Aquella declaración de hace aproximadamente un año están utilizando ahora para recusar a ambos agentes fiscales. Y veamos el documento. Aquí está: recusar. La nota está dirigida al fiscal adjunto, al fiscal general, quienes son los que finalmente tienen que resolver si estos dos fiscales, Denny John Pack y Silvio Corbetta, continúan o no en la investigación, en el proceso, o son designados otros agentes. Y aquí está la firma: Rodrigo Cabral, abogado, matrícula 56.700, un abogado recientemente recibido, y el abogado, la firma de Erico Galeano. Y fíjense en el argumento. Siguiente página. Dice:
A todo lo expuesto, el agente fiscal Silvio Corbetta manifestó con respecto a mi persona por distintos medios de prensa, radial, escrito, digital, televisivo y además por todas las redes sociales que un ciudadano común estaría en un lugar de reclusión. Es decir, él mismo hasta ahora sostiene que debería estar preso en el marco de la presente causa y que además lamentaba la decisión del juzgado penal de garantías de haberme otorgado el beneficio de las medidas alternativas. Todo esto con el asentimiento del agente fiscal que lleva a cabo la presente causa, el abogado Denis John Pack, también recusado, que aprobaba todo lo manifestado por su colega, el abogado Corbetta Dinamarca. Con este criterio, entonces, todos los fiscales que piden la prisión preventiva de sus acusados, de sus imputados, tendrían que ser recusados. Pero, bueno, ¿qué es lo que pedía Erico Galeano al salir de la sala de juicios orales? Un juicio justo, fiscales imparciales, porque dice, alega que la presunción de inocencia que le ampara por la misma Constitución en reiteradas ocasiones fue violentada. Cuando menos necesito también un juicio justo con fiscales imparciales. Y bueno, desde que empezó este tema nunca tuve la oportunidad de que se me indique como la presunción de la inocencia. Todo el mundo me ha cuestionado que como desde que empezó la acusación, la culpabilidad ya era total. En la cultura popular paraguaya existe una leyenda o mito que consiste en tener un amuleto muy particular y que según la creencia no deja morir a su portador. En la actualidad esto se utiliza y es llamado el curundú. En lengua guaraní, curundú significa amuleto o talismán. En el contexto de la cultura paraguaya y también del nordeste argentino, el término se refiere a un objeto o prenda que se cree que tiene un poder especial para proteger o atraer suerte. Una creencia que perdura en el tiempo y que hasta hoy en día se practica. Es la costumbre de cierta gente de arrancarle el dedo, la última falange del dedo meñique del lado derecho. Pues el lado de Dios es el lado derecho, el del maligno, el del añal, del demonio es el izquierdo, en la creencia de la gente. Y se le arranca esto y en muchos casos algunos esto incrustan, hacen un corte en el pecho y otros lo hacen acá en la parte del antebrazo, en la parte superior, siempre el lado derecho. Y entonces se pone como una cosa muy pequeña, ¿verdad? Se pone y se parcha. Y eso hace que la persona en gran medida hasta crea que es inmortal y mientras no se le retire eso, es como que no puede morir. Han habido casos, muchos casos donde se han tenido que hacer ciertas intervenciones, ¿verdad? Para sacarle el resto del huesito, ¿verdad? Y con eso inmediatamente ya se dio la muerte de esa persona. Wilson Reyman, de la religión africana candomblé, dice que este mito o leyenda está asociado a un pacto con los muertos y que el ritual no lo puede hacer cualquiera. Eso hacen, por ejemplo, esa persona muy antigua, alguien que sabe hacer. ¿Y sería un médico, sería un famoso médico ñanao? Médico ñanao, un culandero. Un culandero, esos son esos brujos antiguos. Hay porque son el macumbero, el hechicero y así el culandero, el brujo, como se dice. Es como sería tener un IQ, ¿verdad? Un espíritu de muerto pequeño. Y entonces ese muerto, pero vos siempre tenés que alimentar a ese muerto. ¿En qué sentido? ¿Cómo tenés que alimentar? Y ofrendar. Ofrendar depende de lo que usted le pida, ¿verdad? Por ejemplo, vos le decís, bueno, yo mañana, si es una criatura, mañana yo voy a hacer una chocolatada en el nombre de Santo Ángel, la guarda del tal crianza, ¿verdad? Este pacto podría tener consecuencias negativas y peligrosas si no se cumple con la entidad que representa el curundú. ¿Qué pasa si no le das, o sea, si no le alimentas? Y te come. Te come, te enferma, te enflaquece, no dormís y todo lo que te dio te está empezando a sacar, a perder, qué sé yo, dinero, tu economía, no dormís bien, ya te peleas con tu pareja. Hablan de que personas con este curundú ni siquiera pueden morir. ¿Cómo se hace en ese tipo de situaciones?
Y es fácil, se va, tiene que ir un sacerdote, ¿verdad? O un padre de santo, un profesional, ¿verdad? Pero eso se saca en el hospital, ¿verdad? En el hospital o la misma persona quien le hizo. Pero esa persona, mientras que no se saque, va a seguir agonizando. Porque, como te digo, esta persona también actuó en que ese alma, en vez que suba arriba, que descanse, no le hizo descansar, entonces tampoco no le hace descansar también a esa persona. O sea, le está cobrando. En instantes, la cocina número 1 abre sus puertas a una nueva prueba de eliminación. Hoy, 6 competidores cocinarán por su permanencia en la cocina. Cuando alguien se va, sí o sí te va a doler. Pesa mucho el color negro a cocinar. Luego de un desafío emotivo y festivo, aquellos que no lograron convencer hoy lucen los delantales negros para poder seguir en competencia. No, es tu plato. Me quiso distraer. Y ahora le está. Concéntrate, Lourdes, concéntrate. Está un poquito salado. Si fuese una salsa, se caería. Nadie se destacó. Esto que parecía fácil, nos complicamos nosotros. La última persona que sube esta noche al balcón es... No te pierdas en minutos un nuevo episodio de MasterChef Celebrity Paraguay. Bueno, imperdible el capítulo de esta noche después de las emociones que tocaron lo más profundo de nuestras fibras del corazón, las historias de cada una de las celebridades. El capítulo de ayer estuvo fuerte. Más de uno dejó escapar una lágrima. Exactamente. Y hoy vamos a ver quién se va, ¿verdad? Tengo que decir que hay celebrities que a quienes me parecen que tienen que continuar, pero bueno, uno de ellos se va a ir. ¿Él o ella? Él o ella, esa es la pregunta. Esta noche, MasterChef Celebrity. Uno de nuestros candidatos está ya en el balcón, que es Mariano. Mariano. Ya está. ¿Pero el resto? Y el profe Ramón está ahí. El profe Ramón está ahí. Está abajo. Jurame. Sí. No se pierdan, ya viene MasterChef.